Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de... Buenas noches y bienvenidos a Abriendo Campos, este espacio que les acerca a la actualidad del sector agrario, marcada principalmente por las cifras del desempleo en el sector, las ayudas del Gobierno nacional a los agricultores y ganaderos o la situación que está afrontando el país en materia de incendios. Todo ello acompañado de grandes historias a través de los principales protagonistas de nuestro campo. Comenzamos. El paro en el sector agrícola se dispara durante el mes de julio en la comarca en plena temporada de recolección. En este programa analizamos los datos del último mes. Castilla-La Mancha garantiza el pago de las ayudas de la PAC a los agricultores y ganaderos que han sufrido incendios en la región y que han superado las 100 hectáreas de zona quemada. El Gobierno de España invertirá alrededor de 500 millones de euros en ayudas para la adquisición de fertilizantes dentro de su plan para hacer frente a la crisis por la guerra de Irán. Hoy nos adentramos en descubrir qué es la avispilla del almendro y cuáles son los daños que puede provocar en este fruto. El desempleo en el sector agrícola continúa en aumento en la comarca Campos de Llín. Los datos indican una subida progresiva que no se corresponde con la campaña en la que nos encontramos. El paro asciende a 172 personas durante el mes de julio, lo que supone un aumento de más de 20 personas con respecto a junio. En cuanto al desempleo por género, la mujer sigue siendo la más afectada en este sector. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido la agricultura y ganadería como parte fundamental en la lucha contra la crisis climática. Asegura que son los encargados de cuidar el medio rural y se reafirma en que prácticamente la totalidad están cumpliendo las normas. Luego la situación que estamos atravesando, que es una situación sin duda extraordinaria. Extraordinaria desde el punto de vista climático, lo cual lleva a una lógica absoluta de intentar llevar a cabo un pacto ante la emergencia climática por parte, yo diría que del conjunto de la sociedad española y en particular de sus representantes políticos, un pacto frente a la emergencia climática que no tiene nada que ver con ideologías políticas ni ningún planteamiento partidista, sino algo que yo creo que es cada vez más una necesidad de supervivencia de nuestra sociedad. Un elemento que es fundamental y en el cual, por cierto, el sector agrario, los agricultores, los ganaderos, los pescadores también juegan un papel fundamental. Sin duda los agricultores y los ganaderos, que son quienes cuidan nuestro medio rural. Ahora ha habido mucha atención en relación con una mala práctica que puede haber estado en el origen de uno de estos incendios, pero quiero decir que la inmensa mayoría de nuestros agricultores y ganaderos no solo respetan las normas, sino que son las personas que cuidan de nuestro medio rural y hay que rendirles homenaje por ello. El ministro ha destacado también la labor de las comunidades autónomas, proporcionando recursos al gran número de afectados por los incendios. Creo que es necesario tener una fotografía de conjunto para poder responder a esta situación. La decisión adoptada por el Consejo de Ministros hace referencia a ello y lo vamos a hacer en cuanto dispongamos de los datos. Me parece muy positivo lo que han hecho algunas comunidades autónomas, que es de su competencia, poniendo a su disposición ya sea comida, ya sea agua, sobre todo para la ganadería, para efectivamente conseguir o suplir las necesidades de este momento. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha garantizado que todos los agricultores y ganaderos afectados por los incendios producidos en la región y que han superado las 100 hectáreas de zona quemada van a poder cobrar las ayudas que le corresponden de la PAC.
todas esas zonas que están afectadas, y evidentemente estamos trabajando con Desarrollo Sostenible para que nos definan exactamente todo el perímetro de afección de esos incendios, bueno, pues no van a tener ningún tipo de problema para poder cobrar en primer lugar la PAC, el anticipo de la PAC de este año, y además, bueno, pues se trabajará para que tampoco tengan que cumplir, por causa de fuerza mayor, los condicionantes, tanto en condiciones agroambientales como en ecoregímenes. Por esa cuestión, por causa de fuerza mayor, vamos a garantizar que todos nuestros agricultores y ganaderos puedan cobrar las ayudas que les corresponden de la PAC. No solo en el incendio de la Mierla, sino en todos aquellos incendios que se han producido en todo el territorio regional que han superado las 100 hectáreas de zona quemada. Por eso yo creo que somos sensibles, somos consecuentes con que los agricultores y ganaderos no iban a poder aplicar las normas que les establecen el desarrollo de las ayudas a las que han optado, y por eso queremos aportarle esa posibilidad de ayuda para que no tengan ninguna repercusión económica en el cobro de las subvenciones de la PAC. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado el pago de 85 millones de euros adicionales de las ayudas de la campaña 2025 de la PAC, unas ayudas que alcanzan los 4,7 millones de euros. En mayo se estableció un coeficiente provisional del 1%, según lo recogido en la normativa europea y nacional, que ahora queda establecido de forma definitiva en algo más del 3,6% de los pagos realizados hasta la fecha. Todos los beneficiarios de la ayuda básica a la renta recibirán antes del 15 de octubre de este año un pago adicional de esta ayuda, correspondiente al incremento del valor de dicho coeficiente. Siguiendo con las ayudas, el Ministerio va a aportar 494,5 millones de euros de ayuda para la adquisición de fertilizantes, que va a beneficiar a más de 249.000 agricultores. Agricultores de Castilla-La Mancha recibirán alrededor de 99 millones de euros de una ayuda que se enmarca dentro del plan del Gobierno de España para hacer frente a la crisis provocada por el conflicto en Oriente Medio. Se prevé que los ingresos en las cuentas se realicen en la primera semana de septiembre. El relevo generacional está entre las prioridades del Gobierno de España. En esta ocasión se ha puesto el foco en el sector pesquero, con la mejora y actualización de infraestructuras para facilitar este relevo generacional y contribuir a la protección del medio ambiente. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de España, el tema del relevo generacional es probablemente uno de los temas clave, primero para el sector pesquero, en segundo lugar para la seguridad alimentaria, también para la autonomía estratégica de la Unión Europea y, en definitiva, para todas nuestras comunidades costeras. El que tengamos buques nuevos que puedan ser los que este siglo, el XXI, hagan la pesca activa y no buques del siglo XX es tremendamente importante. Que sean más seguros, que sean más confortables para favorecer el relevo generacional, que sean más selectivos desde el punto de vista de las capturas y también que sean descarbonizados para de esta forma contribuir a la lucha contra el cambio climático. El ministro afirma que hay que lograr un avance en la normativa pesquera, una mejoría en la dotación de fondos y que la posibilidad de subvenciones públicas se adapte a la construcción de nuevos buques. Hace falta en este semestre lograr un avance en la simplificación de las normas de la pesca, también una mejor dotación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Se ha hecho un progreso en presidencia chipriota, pero tenemos aún que situarnos a los niveles del periodo anterior. Tenemos que lograr que la posibilidad de subvenciones públicas europeas o nacionales se acepte en la construcción de nuevos buques, y también tenemos que lograr no solo que jóvenes, sino también que mujeres se incorporen al sector pesquero. La avispilla del almendro es un enemigo diminuto, pero con un impacto enorme. Cada primavera este pequeño insecto pone en jaque a miles de hectáreas de cultivo, amenazando la producción de uno de los frutos secos más emblemáticos de nuestro campo. Hoy recorremos una explotación afectada y conocemos de primera mano la lucha
contra una plaga que pone a prueba el futuro del almendro. Mi nombre es Jaime González y soy ingeniero agrónomo y bueno, nos encontramos en una parcela de almendros convencional en ISO que está afectada por avispilla. Podemos definir la avispilla como pues, una plaga que se desarrolla en parcelas de almendros y al final lo que hacen es mermar la producción del agricultor y al final la rentabilidad, la diferencia entre hacer un cultivo rentable o no rentable. Una vez la larva está en el interior de la almendra, se alimenta de lo que es la semilla, el endospermo. Se va alimentando, va creciendo, termina su ciclo, estado pupa y ya luego emerge y se reproduce como conocemos la avispilla. Mira, aquí tenemos esta rama con las almendras negras. Esto nos indica que estas almendras son de la campaña anterior y que no se quitaron en el invierno, durante el invierno. Y se ve claramente cómo la avispilla ha hecho el agujerito para salir e infectar las de este año. Abiertas, y estas que a priori pueden parecer borregos por estrés hídrico o por otro tipo de estrés, pero si las cogemos y las abrimos, pues vamos a ver cómo la pepita está ya chupada y en el interior tenemos el gusano comiendo la larva. Esta plaga se ha convertido en una preocupación porque aunque tú hagas los tratamientos en el momento adecuado, puedes tener incidencia en tu parcela y mermar la producción y no depende de ti, depende de agricultores colindantes o parcelas que pues están en desuso y pues digamos que no depende principalmente solo de ti. La propagación de esta plaga principalmente es que no tiene enemigos naturales y la manera en la que pues, se desarrolla, digamos que protege mucho lo que es de su estado de larva y ha evolucionado hasta tal punto que una vez se reproduce y hace la oviposición, pues se multiplica, digamos que se multiplica y es difícil de controlar si no hace los tratamientos en el momento adecuado. El ciclo biológico de la avispilla, por poner un inicio, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos en invierno, ¿vale? Y ha caído toda la hoja y se ha quedado lo que llamamos los frutos momificados, ¿vale? Las momias, que son las almendras y dentro están las larvas, ¿vale? Que se han alimentado durante toda la primavera hasta el invierno. Están allí en estado, digamos, de latencia, por llamarlo de una manera, ¿no? Para entenderlo mejor, de reposo, en el que pues, no hacen nada, ya simplemente están allí, pues, pasan un estado de pupa y se van cambiando de color de blanco a negro, ¿vale? Van oscureciendo y eso nos va avisando ya de que pronto va a emerger, ¿vale? ¿Cuándo coincide? ¿En qué fechas coincide? Pues dependiendo del clima, de la temperatura y demás, pero con el estado fenológico que nos podemos orientar suele ser posterior al cuajado. Una vez ya ha caído la flor y ya tenemos la almendra pequeña, ¿vale? Ahí es cuando tenemos que hacer un seguimiento crucial, ir observando las almendras que están afectadas o cuando hay vuelas de machos y hembras y demás, hablar con otros agricultores de la zona y que nos vayan notificando, ¿vale? ¿Cuál es su ciclo? Pues como venía diciendo, en marzo, finales de marzo, pues empiezan ya las primeras a emerger y se van reproduciendo durante al menos pues un mes y medio. Entonces se reproducen y la hembra oviposita otra vez nuevamente el huevo en almendras y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos este control, pues cada vez son más hembras las que salen, más las que se reproducen y esto va en escala aumentando hasta pues, produciendo daños del 70, 80, 90% de la merma de la producción.
como comentaba, la larva pasa el invierno en un estado de diapausa invernal, digamos de latencia, pero segrega unas sustancias que inhibe la abscisión del fruto, es decir, naturalmente, de manera biológica, la almendra caería en invierno y el árbol pues, se quedaría completamente pelado. Pero esta almendra no cae por lo que segrega la larva, lo que provoca pues, que no caiga al suelo y no sea tan vulnerable a condiciones climáticas o a que algún jabalí se coma la almendra, y eso pues, la protege todavía más. Si tú no quitas la almendra que tenemos en el invierno con la larva dentro y no haces los tratamientos que corresponde, la curva es exponencial. O sea, el primer año quizá tengas un 5 o 10% de afectación, el siguiente año un 30, el siguiente año un 50 y el siguiente un 80. No es a manera científica porque depende, ya te digo, de condiciones ambientales y de otros factores que no controlamos, pero la curva es exponencial, sí, sí. Como he dicho, el principal seguimiento hay que hacerlo una vez el árbol ha cuajado, ¿vale? La almendra ha cuajado, ha florecido y ha cuajado la almendra, porque es cuando se inician los primeros vuelos y la mayor incidencia. Luego ya digamos que es más residual, hay alguna que va volando, pero el punto clave es este. Y no retrasarte ninguna semana, porque si no es cuando ovipositan y ya vas tarde. Entonces hay que hacer un seguimiento exhaustivo una vez la almendra ha cuajado para no tener este tipo de problema. Y repetir algún tratamiento intercalando los productos fitosanitarios, las materias activas, para no tener problemas. ¿Cómo detecta un agricultor que tiene la plaga en su parcela? Pues ahora en primavera es complicado, porque coincide que tiene la avispilla, la forma que tiene la almendra por fuera, a la de un borrego, que un borrego no es más que un estrés hídrico que sufre el almendro y lo que hace es abortar esa almendra, ¿vale? Entonces ahora es difícil, pero lo vamos a explicar a continuación, pero digamos que es complicado. Cuando más se ve, y puedes verlo sin ningún tipo de problemas en invierno, cuando ves la momia, el fruto momificado, colgado en el árbol, y ya te da la sospecha de que pueda ser avispilla. Hay algunos casos en los que no, pero en un 90%, por decir una cifra, es avispilla. Hay veces que queda algún borrego que se seca y no cae al vibrar en el paraguas y se queda ahí como, digamos que seco, y la propia vibración de la pinza no hace que caiga y se queda ahí, ¿sabes? Y puede ser que no sea avispilla, pero generalmente es avispilla, sí, sí. Hablando de pérdidas, pues en una explotación, digamos, de almendros de 10, 15, 20 años, ¿no? una explotación ya en producción, entrada en producción, pues puede producir pérdidas, quizá al principio algo residuales del 5 o 10% si hacemos los tratamientos cuando son y pues estamos muy atentos, pero si se nos descontrola un poco la plaga, pues pérdidas del 40, 50, son un desastre total, lo que puede producir que el negocio no sea rentable y tener que arrancar la explotación. Pues hablando de zonas vulnerables, el minifundio, las parcelas pequeñas, cuando comparten muchos vecinos, en un radio de pocos kilómetros se concentran muchas parcelas, son las más problemáticas. Además también y tener en cuenta que si tienes monte cercano colindante, pues también es reservorio de la plaga. Hablando de los costes que puede suponer la plaga, ¿no? Depende del número de tratamientos que hagamos y de la materia activa que usemos, pero puede rondar entre los 20 y 30 euros por hectárea. Respecto a los tratamientos y el número de tratamientos, se inician pues, después del cuajado, en el momento en el que emergen las primeras avispillas sería el momento ideal para iniciar los tratamientos, ¿vale? Y tenemos que ir intercalando las materias activas. Podemos usar en primer lugar el Landiacelotrin, lo que viene a ser vulgarmente conocido como karate, y quizá a los 10 días aproximadamente, dependiendo, tenemos que ir observando cuando vuelven a volar y cuando no mueren, repetir un tratamiento con otra materia activa, ya podría ser por ejemplo Clartan, ¿vale? Que además está más comprometido con el medio ambiente, no afecta tanto a abejas, por ejemplo, ¿sabes? No las mata.
y por último podríamos acabar con un tercer pase de piretrinas. Con esta plaga hay que estar muy atento y ser muy riguroso cuando hace los tratamientos, porque si no podemos dejar una ventana de tiempo, una ventana temporal en el que pues hagan la puesta. Entonces tenemos que ser muy precisos, ser muy observadores, hablar con agricultores, colindantes, que nos avisen, que nos comenten para estar lo más atentos posibles. Comparando el almendro en ecológico y en convencional, a nivel de tratamientos pues es totalmente diferente, ya que en la agricultura ecológica estamos pues totalmente limitados. Tenemos las piretrinas, que es con lo que pues luchamos contra esta plaga, pero son muy fotolábiles. Esto lo que quiere decir es que se degradan muy rápido en el tiempo, de 4 o 5 días, entonces habría que repetir los tratamientos con más frecuencia, todavía estar más atentos y todo esto pues mirando bien la legislación, o sea, la normativa para no excedernos. Lo ideal para combatir esta plaga es que se hagan grupos de comunicación y los agricultores pues hablen entre sí, porque esta plaga pues suele atacar, como decía, depende de las condiciones climáticas y suele ir por zonas, es decir, quizá primero empieza en Ellín, luego en Tobarra, digamos que se va expandiendo. Entonces la comunicación es vital para combatir esta plaga. Hablando del tema de comunicación, hay boletines del Ministerio de Agricultura que notifican y van alertando de la incidencia de algunas plagas. Sí que es verdad que algunas de estas notificaciones van tardías y dependiendo de la comunidad autónoma pues son más rigurosas que otras, ya sea de la región de Murcia, otras no tanto como pueda ser esta, ¿no? La de Castilla-La Mancha. Pero digamos que también son buenos canales de comunicación para saber cuándo empezar o alertarnos, ¿no? del inicio de la plaga. Con los tratamientos, si todos fuéramos, digamos, cogidos de la mano, ¿no? Y lo haríamos en el momento adecuado, sí que se podría no erradicarla totalmente, porque es prácticamente imposible erradicar una plaga, ¿no? Pero sí que la podríamos controlar al máximo, o sea, tener una incidencia muy baja. De hecho, en zonas donde los agricultores están más especializados y pues son vecinos y comparten opiniones cuando tratar, pues es una plaga que no causa grandes daños, pero en zonas conflictivas pues sí. La importancia de quitar las almendras, las momias que quedan en el invierno, en la parada invernal, es esencial, porque si quitamos todas esas almendras que en marzo van a emerger y se van a reproducir y van a propagar la plaga, si nosotros hacemos eso de método cultural y quemamos esas almendras, pues por lo menos en nuestra parcela vamos a tener muchísima menos incidencia, que es lo que podemos controlar. Luego podemos tener, como decía, problemas con vecinos, pero a nivel, sobre todo en focos del interior de la explotación, que es donde tenemos más el control porque no tenemos tanta influencia de los vecinos, tendríamos mucho más control. A medida de resumen e informativa, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si tenemos una parcela con almendros? Pues lo primero es mirar ahora en primavera si tenemos almendras afectadas por avispilla, que pues lo veremos, cómo identificarla. En caso de que tengamos, pues ya estar atentos, ¿no? Para el invierno, a nivel de método cultural, retirar esas momias y quemarlas o triturarlas para no tener incidencia en nuestra plaga. Y posteriormente pues hablar en base a grupos de comunicación y saber cuándo iniciar los tratamientos, que más o menos he dicho la fecha en la que coincidiría con posterior al cuajado, y ser muy riguroso con esos tratamientos para, si hubiese algunas avispas volando por causas de vecinos y demás, poder erradicar con ellas y que no se sigan propagando por la parcela.
vamos un momento a publicidad. A la vuelta marchamos a recoger tomate pera a una finca situada en Nava de Bautista. No se muevan, hasta ahora.